Actualmente el Estado maneja una deuda bastante importante que se ha venido contrayendo a lo largo del tiempo y no hemos podido pagarla. Esta hace que egresen enormes sumas de recursos por el pago de intereses y capitales. Este es el resultado de las malas decisiones y corrupción de los gobiernos de turno que han afectado al desarrollo del país. A continuación se hace un breve resumen de la historia de la deuda en Ecuador. Se dice que la deuda externa surgió antes de que el Ecuador se constituyera como república. Partiremos desde los años 70, donde ya existía una deuda heredada desde la dictadura militar. Entre 1976 y 1981 se dieron fuertes aumentos de las tasas de interés internacionales del 2 al 21%, lo que forzó al Ecuador a tomar nuevos préstamos para pagar la deuda anterior, y en realidad el dinero no entraba al país sino servía para pagar la misma deuda. En 1983, el Estado asume la deuda externa de las empresas privadas por medio del Banco Central. En 1992, la deuda es cambiada por los bonos Brady. En 2000 se cambian los bonos Brady por los bonos Global. Dados los procesos de reestructuración de la deuda y el crecimiento de la economía, a partir del año 2000, la relación deuda externa pública comparado con el PIB muestra una tendencia descendente, pasando del 69.6% en el año 2000 al 29.4% en el año 2005. En el 2008, Rafael Correa declaró que la deuda contraída por el Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional, que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a pagar la deuda. No pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal. En el 2008, la deuda pública era el 27.2% del PIB y en 10 años más se duplicó. Se puede señalar que hay al menos 3 puntos que explican cómo han ido variando las condiciones desde el año 2008 hasta el año 2019. El primero está entre el año 2008 y el 2010. Luego de haber caído en default por no pagar los intereses de los bonos Global en el 2008, el gobierno anterior encontró en China un aliado en financiamiento. China ofrecía tasas de interés de entre el 6 y 7%, un poco más cómodas que las tasas altas que ofrecía el mercado de los bonos al Ecuador por haber caído en default. Estaban atados a condiciones como preventas petroleras y entrega de concesiones de obras, que luego presentaron irregularidades. Así, en 8 años la deuda con el gigante asiático llegó a 6.796 millones. El segundo está en el 2014, cuando el régimen anterior decidió volver a emitir bonos en el mercado internacional a pesar de que las tasas de interés resultaron costosas. Este instrumento siguió teniendo protagonismo hasta el primer año del gobierno del presidente Lenín Moreno. En 8 meses de su gestión se emitieron 7.500 millones de bonos. Desde el 2014, el país ha obtenido 14.750 millones de bonos, con tasas de entre 7.87 y 10.75%. El tercero comenzó en 2019, cuando el gobierno decidió volver a buscar financiamiento en el FMI, luego de casi 15 años, con lo que se incrementó además el monto de créditos de otros multilaterales por 10.200 millones, que deberán llegar hasta el 2021. La tasa de interés promedio de los recursos es del 3% y el plazo de pago será de 10 años. El reto para el país será cumplir con los compromisos que pide el FMI, como recorte de gastos en salarios y subsidios. Según el presupuesto del Estado para el 2020, Ecuador tendrá que desembolsar unos $10.000 millones por el pago de intereses y amortización de la deuda externa. A partir de 2022, el país tendrá que devolver el capital de una serie de deudas contraídas desde el 2014 a través de bonos Global en el mercado internacional. Este capital representa casi el 50% del presupuesto del Estado de este año. Ecuador tiene por delante 8 duros años a partir del 2022, cuando debe hacer frente al vencimiento de varias emisiones de bonos Global de la deuda externa, es decir, tendrá que pagar el capital que tomó prestado. El capital que se vence entre 2022 y 2030, representado por bonos soberanos, asciende a 17.375 millones, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Finanzas. Conclusión. Al analizar la historia de la deuda, se puede concluir que nuestro país no ha podido pagar en su totalidad y más bien se ha ido endeudando más.
Actualmente la deuda es importante y es bastante difícil salir de esta. También se ha visto que por el manejo del endeudamiento externo del Ecuador ha beneficiado únicamente a los sectores dominantes.